Bueno, voy a explicarles el despeje de las ecuaciones. Este tema ya lo hemos trabajado, ya lo trabajaron los chicos que estuvieron en sexto con nosotros, entonces vamos a reforzar un tema que ya hemos trabajado anteriormente. La idea es que una ecuación es una expresión matemática que contiene una variable. La variable siempre es la letra. La letra puede ser cualquier letra. Representan incógnitas, valores desconocidos. Y la idea con la ecuación es poder establecer cuál es el valor de esta letra para que se cumpla la condición completa, es decir, cuál es el número que sumado con 6 me da menos 10. Para eso hacemos un proceso que se llama despeje de ecuaciones. El despeje implica que voy a manejar un antes y un después en el igual. El igual es como que el símbolo principal en la ecuación. Entonces, hay un antes del igual y hay un después del igual. Entonces, la idea es que usted pueda transponer todos los términos o todos los números, los valores numéricos, a un lado del igual y al otro las variables. Entonces, vamos a hacerlo en este orden. Vamos a dejar la variable antes del igual y todos los números después del igual. Para hacer esa transposición de términos necesariamente tiene que pasarse los números con las operaciones contrarias, es decir, si está sumando, el número va a pasar al otro lado restando. Si está restando, el número va a pasar al otro lado sumando. Si está multiplicando, el número va a pasar al otro lado dividiendo. Y si está dividiendo, el número va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, esas son las condiciones que vamos a manejar. Entonces, en este caso, en el primer ejemplo, hay un igual. Vamos a dejar antes del igual a la x solita. Entonces, para que la x quede sola antes del igual, debo este más 6, que la está acompañando antes del igual, debe pasarlo a después del igual con signo contrario. Si está con suma, como dice acá, lo vamos a pasar con resta. Entonces, vamos a pasar ese más 6 al otro lado del igual con resta. Si yo le quito el más 6 antes del igual, me va a quedar la x solita, que era la idea de la ecuación, la x solita. El menos 10, como no voy a hacer nada con él, lo continúo dejando como está y en donde está. Mientras que el más 6, que está con suma, lo voy a pasar al otro lado del igual, pero haciendo la operación contraria, es decir, con resta. Entonces ya no es más 6, sino menos 6. Después de hacer eso, hago la operación que me está indicando, dejando el resto de la expresión como está. Entonces, x igual, y efectúo la operación que me indica esto. Recordemos que en los números enteros, cuando ambas cantidades son negativas, se debe hacer una suma. 10 más 6 es 16. Y siempre se deja el signo del mayor. En este caso es mayor el 10 y el signo del 10 es negativo. Es decir, que la letra equivale a menos 16. ¿Qué quiere decir eso en las ecuaciones? Que el menos 16 es el valor que satisface a esta expresión completa. Es decir, si yo reemplazara la x por menos 16 e hiciera la operación, es decir, sumarle 6, ese resultado tendría que darme menos 10. Si ustedes miran esta operación, signos distintos de resta, a 16 le quito 6, es 10, es más grande el 16, si es negativo, la respuesta será negativa. Como se pueden dar cuenta, los resultados coinciden perfectamente. Voy a hacer otro ejemplo manejando otro signo. Vuelve y juega la misma condición. Voy a dejar la x sola a un lado del igual. Es decir, la voy a dejar antes del igual. Y después del igual voy a dejar todos los números. Entonces, para que la x quede sola antes del igual, voy a quitar este menos 13 y lo voy a transponer con el signo contrario. El signo contrario, en este caso, si es negativo, debe pasar positivo. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Quedaría x igual a 8, que quedan igualitos porque no se están cambiando de posición, y el 3, que sí se está cambiando de posición y está negativo, pasa al otro lado del igual con signo positivo. Realizo la operación de números enteros. X igual a
8 más 3, signos iguales se suman, 8 más 3 es 11, es más grande el 8 y es positivo, respuesta positiva. Quiere decir que el valor de la x es 11. Si yo lo reemplazo en la ecuación, voy a decir que en vez de la x pongo su valor que es 11 y a 11 le voy a restar 3 y efectivamente 11 menos 3 es 8, igual que el valor que tengo en la parte de arriba. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo acabo de hacer con operaciones de sumas y restas. Es posible que también me aparezcan ecuaciones con multiplicaciones y divisiones, como los siguientes ejemplos. En este caso, por ejemplo, en la primera ecuación, si está multiplicando, la operación contraria es la división. Entonces, la idea es dejar el 5, la x solita, y para eso debo quitar ese 5 de adelante. Cuando un número está pegado a la letra, indica una multiplicación. Entonces, ese 5 que está multiplicando debe pasar al otro lado del igual, pero con una división. Entonces, ¿cómo quedaría? La x continúa igual, la voy a dejar en la misma posición. Antes del igual, el menos 15 lo voy a dejar después del igual, tal cual como está, y el 5, que está haciendo una operación de multiplicación, va a pasar ahora a hacer una operación de división. La división en las ecuaciones se expresa de esta manera, como una fracción. Y voy a efectuar la división. Busque un número que multiplicado por 5 le dé 15, 3. Hago la operación de los signos, menos del 15 por más del 5, menos por más, menos. El resultado es menos 3. Y si usted lo comprueba en la ecuación original, simplemente reemplazando el valor de la x, es decir, 5 por x, y en vez de la x pongo el valor del menos 3, lo pongo entre paréntesis porque es negativo, es igual a menos 15. Si hacemos la operación, efectivamente 5 por 3, 15, más por menos, menos, y eso me daría menos 15, que es igual a menos 15. Este se maneja de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia acá? Solamente el signo. Entonces, es igualito, el 9 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda x igual a 18 dividido, porque va a pasar a dividir, dividido en 9. X sería igual a, número que multiplicado por 9 me dé 18, 2. En este caso, más del 18 con más del 9 me da más por más, más. Si comparamos la respuesta o la comprobamos en la ecuación original, nos vamos a dar cuenta que al momento de reemplazar la x por 2, 9 por 2, 18. Entonces está correcta. Esta de acá es una división. Aquí la operación que está haciendo el 4 es dividiendo, es decir que este 4 al pasar al otro lado del igual debe pasar pero con multiplicación. No le voy a colocar el signo por porque el signo por es una x y la podríamos confundir con la x de la incógnita. Entonces para pasarla a multiplicar quedaría x igual a menos 6, que se dejan tal cual como están porque lo único que voy a traspasar es al 4. Y ese 4 que está multiplicando que está dividiendo, perdón, lo voy a pasar a multiplicar al menos 6. Cuando haga la multiplicación me va a dar el valor de la incógnita, es decir, 6 por 4, 24, menos del 6 por más del 4, menos por más, menos. La respuesta es menos 24. Cuando usted la compruebe en la expresión original, en vez de la x pongo su valor que es menos 24, lo divido por 4, eso tiene que darme menos 6. Un número que multiplicado por 4 me da 24, 6. Menos del 24 y más del 4, menos por más, menos. Efectivamente, menos 6 es igual a menos 6. Comprobamos que es el valor que satisface la ecuación. Por último, ¿qué pasa si encontráramos los casos combinados? Esos son los ejercicios que hemos venido trabajando y en los que hemos encontrado dificultad. En este caso, usted va a hacer los procedimientos paso por paso. Entonces, tenga presente siempre la posición del igual. Y tenga presente la variable. Esta es la variable que voy a dejar antes del igual y la voy a dejar sola. Entonces, lo primero que voy a hacer es transponer este menos 2. Recordemos que en los ejercicios iniciales trabajamos sumas y trabajamos restas. Estos son los de multiplicación y división. En esos ejercicios trabajamos suma y trabajamos restas. Entonces se va a hacer, este procedimiento se va a hacer igual a este. Entonces, el menos 2 que está con resta lo voy a pasar al otro lado del igual sumando. Si yo escribiera toda la expresión sin ese menos 2 me quedaría 5
x igual a 13, quitando ese menos 2. Si yo lo quito me queda 5x igual a 13, que es lo que estoy escribiendo aquí abajo. Y el 2, que estaba con resta, lo dejo al otro lado del igual con suma. Efectúo la operación de la suma, aquí lo dejo igual porque no voy a hacer nada con él, y hago la operación de la suma. 13 más 2 es 15. Listo. Luego me queda esta expresión que está acá, que ya la habíamos trabajado también con la multiplicación y la división, que es esta operación de acá, similar a esta. Entonces la voy a efectuar con esas cantidades. El 5 que está multiplicando al lado de la x va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, x es igual a 15 y el 5 que está multiplicando dijimos que lo pasábamos a dividir. Listo, respuesta, busque un número que multiplicado por 5 le dé 15, 5 por 3. 15 positivo y 5 positivo, más por más, la respuesta es 3. Si usted comprueba esa expresión en la ecuación original, lo único que debe hacer es cambiar el valor de la x por 3. 5, x, pero en vez de la x pongo su valor que es 3, menos 2 igual a 13. Entonces, comparada con la de arriba, lo único que hice fue cambiar el valor de la x por su resultado que fue 3. 5 por 3 es 15. A 15 le resto 2, eso tiene que darme 13. Y 15 menos 2 efectivamente es 13, es decir, que encontramos el valor correcto. Con este sucede exactamente lo mismo, la única variación son los signos que eso puede pasar. Aquí el truco es saber hacer la operación con los números enteros. Entonces, miremos, la idea es dejar la x solita antes del igual. Entonces, para eso voy a iniciar pasando el más 4. Lo voy a pasar al otro lado del igual. Si está con suma, pasa con la operación contraria, que es resta. No podemos olvidar ese paso. Listo. ¿Cómo me quedaría la expresión? Si yo quitara el más 4, si lo quitáramos de ahí, ¿qué me quedaba? Me quedaba 3x y después del igual me quedaba el menos 2. Y traspaso el número con la operación que dijimos. Si está con suma, pasa con resta. Entonces, menos 4. Si hago la operación que aparece ahí de menos 2 menos 4, esa operación son signos iguales, negativo, negativo. Como son signos iguales, se debe sumar. 2 más 4, 6. Es más grande el 4 y es negativo, así que la respuesta es negativa. Listo, me queda 3x menos 6, aún no está sola la x. Para eso debo quitar este 3. Este 3 está multiplicando, entonces lo voy a pasar a dividir. Bien, cuando pasamos a dividir ese número, me va a quedar x igual a menos 6 y el 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Finalmente, x sería igual a número que multiplicado por 3 me dé 6, 2. 2 por 3, 6. Menos del 6 y más del 3, menos por más, menos. Y de nuevo, si intentamos hacer la comprobación acá, comprobar la expresión, entonces simplemente cambio el valor de la x por su resultado, que es menos 2. Y efectúo las operaciones. Esa operación tiene que darme igual a menos 2. Revisemos. 3 por menos 2 es menos 6, más 4 tiene que dar igual a menos 2. Y signos distintos se resta, 6 le quito 4, 2, es más grande el 6 y es negativo, respuesta negativa. Menos 2 igual a menos 2 y está correcta la expresión.